mucho que Dios en el día de hoy hable a nuestras vidas y que nosotros de una manera obediente podamos oír la voz del Señor, escuchar su voz, como en estos días Dios ha hablado a nuestras vidas. Ustedes saben, hermanos, que estamos llevando a cabo una serie de sermones sobre los principios bíblicos para la vida cristiana. En el día de hoy, sobre el tema principios bíblicos para la vida cristiana, vamos a exponer el sermón titulado 6 principios conductuales para formar una nueva sociedad. 6 principios conductuales para formar una nueva sociedad. En este sermón veremos 6 principios prácticos que tienen que ver con la conducta humana. Veremos la base de estos principios prácticos, también el significado y el propósito y la enseñanza de cada principio para moldear nuestra conducta como hijos de Dios. Con estos 6 principios, el pueblo de Dios puede ser capaz de interactuar, edificar y compartir saludablemente con cualquier persona sin perturbar la vida del prójimo. Estos principios nos van a aportar herramientas y habilidades eficaces para modificar nuestra conducta, prever los problemas sociales y afrontar cualquier situación en la cual nosotros nos veamos expuestos. Espero en Dios que el Espíritu Santo nos edifique con su palabra y nos eduque a ser un pueblo que conviva en paz, fe, esperanza y amor. Les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20, en el verso 12 al 17. Éxodo capítulo 20, en los versos 12 al 17, la palabra de Dios dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí la lectura de la palabra, que será base, nuestros textos, para el tema sobre los principios bíblicos, 6 principios conductuales para formar una vida, una nueva sociedad. Padre, oramos y te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos lleve a tu palabra, no solamente a observar este mandamiento, no solamente leer los mandamientos, sino también, Padre Santo, lograr aplicarnos los mandamientos a nuestras vidas, y ellos, como base de donde vamos a extraer los principios, nos provoque un cambio en nuestra conducta como hombres y mujeres, hijos de Dios, en esta sociedad. Háblanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Cuando nos referimos a los 6 principios conductuales para formar la nueva sociedad, lo primero que debemos de señalar es la base de los 6 principios conductuales para formar
una nueva sociedad. ¿De dónde vamos a extraer estos 6 principios? La base de donde vamos a extraer los 6 principios son los 10 mandamientos, que ya lo vemos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, desde el verso 1 hasta el verso 17. Allí tenemos los mandamientos que Dios le entrega a Moisés en el monte, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son mandamientos prácticos para moldear la conducta. Son mandamientos que Dios lo entrega, y cuando lo entrega a Moisés, los oráculos, los preceptos, los mandamientos que están allí tienen que ver con la conducta. Son prácticos porque son para ponerlo en obra. Ese fue uno de los caracteres, de la característica, la descripción y la sustancia de estos mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5, verso 5, refiriéndose acerca de los mandamientos, dice la Biblia: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Quiere decir que el Señor le está entregando no unos mandamientos a manera de filosofía, no unos mandamientos a manera de poesías, sino que le está entregando unos mandamientos que su efectividad es para ponerlo en práctica, ponerlo por obra, por lo cual son mandamientos prácticos. A la vez, estos mandamientos que el Señor le entrega a Moisés son mandamientos que vienen a reflejar como el objeto visible, la marca visible, la prenda que va a definir el acuerdo que Dios va a hacer con su pueblo. Dios le manda a su pueblo una serie de órdenes, de ordenamiento. Esas órdenes va a ser del pueblo un pueblo especial. Dios hace un pacto con el pueblo de Dios y le da una serie de promesas y bendiciones. Y los mandamientos vienen siendo como esa prenda que cuando uno la ve, uno puede decir: esto es una marca del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 5, versos 2 y 3, la Biblia dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Y el pacto que Dios hizo fue entregándole los mandamientos. Esos mandamientos vienen siendo como la prenda visible entre Dios y su pueblo. Los mandamientos entonces eran lo que el ritual del mismo pacto que Dios hace con su pueblo. Y el contenido de esos mandamientos es lo que la descripción del pacto, lo que el pacto dice. ¿Cuál es el acuerdo que hay entre Dios y los hombres? Estos de mandamiento es un pacto que Dios hace. Y el pacto es que si haces esto, vivirás. Si haces esto, será bendecido. Entonces, entre Dios y el hombre hay un pacto donde el hombre oye los mandamientos y por su obediencia lo cumple. Y ese cumplimiento lleva a Dios a bendecir al pueblo. Esto es entonces la base de donde nosotros vamos a sustraer los 6 principios conductuales para formar una nueva sociedad. Lo que estamos diciendo con este punto es que los principios que vamos a ver no lo vamos a tomar de filosofía o de historia o de cualquier libro
pedagógico, no, lo vamos a sustraer de los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros definir los mandamientos de Dios, que es la base de donde vamos a extraer los 6 principios conductuales? Los mandamientos de Dios, como base de nuestra conducta, son sus palabras, que Él expresó de manera de mandato y lo estableció como estatutos conductuales para que sean obedecidos, guardados y practicados. Esa es la definición del pacto. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2, la Biblia dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis en los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Es decir, el Señor dice: no le añadas a este mandamiento que yo te estoy dando, ni tampoco lo disminuya, guárdalo tal como yo te lo entrego. Y en Deuteronomio capítulo 4, verso 13, la Biblia dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. En el capítulo 4, en el verso 40, entonces dice la Biblia: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y los prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esta es la definición de los mandamientos, por lo cual los mandamientos, de donde vamos a sustraer los principios, son su palabra que Él expresó a manera de mandato. Es decir, que no son palabras filosóficas, no son consejos, sino los mandamientos es un mandato, una orden que debe de ser obedecida por aquellos que reciben la orden. Una definición que describe en los mandamientos de Dios lo expresa el salmista en el Salmo 19, 7 al 11, donde dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello, en guardarlo hay grande galardón. Los mandamientos, que son las bases de donde vamos a extraer estos principios, el salmista dice: son más dulces que la miel. Después de ver la definición, entonces podemos ver el propósito de los mandamientos, que también es importante. El propósito de los mandamientos, donde vamos a sacar los principios conductuales de una nueva sociedad. La Biblia dice en Deuteronomio 5:29 cuál es uno de los propósitos de los mandamientos. Dice la Biblia: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Uno de los propósitos de los mandamientos es que cuando los padres lo escuchan y lo obedecen, se lo transfieren a sus hijos, y dice la Biblia: para que ellos y sus hijos le fuese bien para siempre. En Deuteronomio capítulo 5, verso 31, también hay otro propósito de los mandamientos, donde dice: y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Y por último, en Deuteronomio 5:33, la Biblia dice: andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios, que os ha mandado, para que viváis y os vaya bien,
y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Por lo cual aquí podemos ver tres propósitos que tienen los mandamientos del Señor, de donde vamos a extraer estos principios conductuales, para que nos vaya bien, para que nos establezcamos en la tierra y para que tengamos largos días en ella. ¿Por qué vamos a hablar de 6 principios conductuales y no 10? ¿Cuál es la razón de presentar 6 principios conductuales? La razón es la siguiente. Es verdad que son 10 mandamientos, por lo cual deberían de ser 6 principios. Pero solamente vamos a utilizar 6 principios porque de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son mandamientos que tienen que ver con el amar a Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestro interactuar, convivir y relacionarnos con los demás. Por lo cual, los 6 mandamientos restantes es de allí donde vamos a sustraer los 6 principios prácticos para crear y formar una sociedad nueva. Esa es la razón por la cual, en vez de decir 10 principios, estamos hablando de 6 principios que corresponden a los 6 mandamientos. El primero, honra a tu padre y tu madre. El segundo, no matarás. El tercero, no cometerás adulterio. El cuarto, no hurtarás. El quinto, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el sexto, no codiciarás. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer principio conductual lo vamos a extraer del primer mandamiento: honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a papá y a mamá. Honrar al padre y a la madre. Ese es el primer principio conductual que ha de modificar nuestra vida para formar una nueva sociedad. Honrar a padre y madre es un principio o estatuto establecido y exigido por Dios, por lo cual el hecho de obedecer o no el principio es un pecado no contra papá y mamá, sino contra Dios. El principio que vamos y estamos conociendo hoy, honra a tu padre y a tu madre, no es un mandamiento que tus padres por caprichoso te lo están dando. No, el mandamiento no viene de tu papá y tu mamá. El mandamiento viene de la autoridad máxima de Dios. Dios es el que establece este principio: honrar a padre y a madre. Como dice Deuteronomio 5:16, como Jehová te ha mandado. No dice como tus padres te están ordenando, como tus padres te exigen que le honres. No, es Jehová quien manda a honrar a papá y mamá. El hecho de no obedecer, tú no estás pecando solamente contra tus padres, estás pecando contra Dios. ¿Cómo tú y yo podemos honrar a papá y mamá? Para honrar al padre y a la madre, es necesario en primer lugar que todos nosotros los hijos reconozcamos a los padres como representantes de Dios en esta tierra, para guiarnos, para protegernos, para cuidarnos, para amarnos y para llevarnos a la madurez. Hermanos míos, esta es la manera como Dios ha hecho la interacción entre los prójimos. En esta vida, prójimo con prójimo, Dios ha establecido que los hijos, la autoridad máxima de los hijos, a quien los hijos han de seguir, oír, escuchar y ejecutar según lo que están oyendo de esa autoridad, son los padres y la madre, los representantes que Dios ha puesto en esta tierra.
Cualquier hijo que viole esos medios puestos por Dios estará tronchando su vida. Será un hijo que no podrá llegar a la madurez para ser feliz. Será un hijo que no podrá tener, como dice la gente, suerte, bienaventuranza en esta vida. ¿Por qué? Porque es un hijo que está escuchando una serie de voces, una serie de consejeros en su vida, pero que no son consejeros con autoridad puesta por Dios. Eso significa que si hay hijos que están escuchando a un amigo, a una amiga, hijos que están escuchando a un policía, hijos que están escuchando al maestro, a la maestra de la escuela, que están escuchando a un psicólogo, a un psiquiatra, más que a sus padres, está diciendo con esa acción que está violando el medio autoritativo puesto por Dios. La autoridad que Dios ha puesto para guiarnos a nosotros, para protegernos, para cuidarnos, amarnos y madurarnos, hacernos crecer a la madurez, son los padres. Y no hay otra manera. Se han inventado una serie de medios. Los hombres y la sociedad han buscado una serie de alternativas y ninguna de ellas serán utilizadas por Dios para darle a los hijos protección, amor, cuidarlo, alimentarlo y hacerlo crecer a la madurez. El hijo que viola este representante de Dios, que no lo escucha, el hijo que trasciende estos límites, el hijo que no se somete a la autoridad puesta por Dios, será un hijo que tendrá una vida totalmente frustrada. Porque Dios no va a utilizar otro medio que no sea a papá y a mamá. Y entre paréntesis, es necesario observar lo siguiente. Si el hijo no tiene padres, Dios va a utilizar a aquella persona que en la circunstancia de la historia de la vida de ese hijo esté como autoridad. Puede ser un hermano mayor, puede ser un tío, puede ser un amigo, puede ser una persona que lo adopte. Ese es el padre y la madre en ese momento. Puede ser que uno de los dos esté muerto. Entonces la persona que está presente es la que Dios va a utilizar, la que quede viva. Y esa persona que quede viva, si la circunstancia de la vida le trae a otra persona para que se una como pareja, esa persona que se une será la persona que Dios ha de seguir utilizando. Puede ser que los padres, presionados por este sistema, se olviden de su misión como padre y madre y no lo hagan aunque estén vivos. Dios, por lo cual, será el que va a determinar la suerte de ese padre que no está cumpliendo su función, pero no le toca al hijo juzgar a aquel padre o a aquella madre que no esté llevando a cabo su misión. Aún si el padre o la madre está en una situación negativa, pecaminosa, desobediente ante Dios, el hijo no es el juez para determinar la suerte de su padre biológico. Él siempre estará bajo el mandato divino. Y quien va a tomar la suerte de ese padre o madre que no esté ejerciendo su función es Dios, pero nunca será el hijo. Significa
que para un hijo poder lograr cumplir este principio de honrar a papá y mamá, tiene que reconocer que mis padres son los representantes que Dios me ha puesto para que yo crezca y llegue a la madurez, para que yo me cuide en este mundo. Es lo que Dios ha puesto para que me proteja. De allí que el hijo o la hija que desobedece a papá y mamá y hace lo contrario a como papá y mamá le presenta las directrices, o el padre o la madre que esté presente, si el hijo viola eso, lamentablemente está frustrando su propia vida. En segundo lugar, para honrar a padre y madre, no solamente es necesario reconocer a papá y mamá como representantes de Dios en la tierra. En segundo lugar, es necesario entender, reconocer, concientizarse que el solo hecho de obedecer a los padres es una acción que lleva en sí misma la bendición de Dios. Es decir, que cuando los hijos obedecen, cumplen esa acción, obedecer, ya por el solo hecho de obedecer, ya tiene una bendición. El hecho de obedecer a papá y mamá, ya eso es una bendición de Dios. Es un beneficio, es algo a su favor. La clave del éxito, ¿sabe cuál es? La obediencia. Aplíquela a cualquier parte de acción de su vida. Si obedece, esa es la clave de usted triunfar en este mundo. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 22? Hablando de la obediencia del hijo hacia los padres. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbio 23, 22. Efesios 6, 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en Colosenses capítulo 3, verso 20, la Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia. Para yo honrar a mis padres es necesario reconocer, concientizarme de que obedecerle, solamente el hecho de obedecerle, es una bendición. Y es la acción práctica que cumple el honrar a papá y mamá. Cuando tú obedeces a tus padres, tú lo estás honrando. Es necesario aclararlo. La obediencia, como la Biblia lo presenta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no es una obediencia ciega. Cuando digo ciega, no es una obediencia en que como que si tú fueras un robot y lo que manda tus padres, tú lo haces. Es una obediencia que está marcada o limitada, como Efesios capítulo 6, verso 1 lo hace: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre. La palabra en el Señor está modificando, limitando la obediencia, aclarando cómo debe obedecer. Por ejemplo, un padre que le diga a un hijo: la Biblia dice que tú me tienes que obedecer, me tienes que honrar. Mañana métete en el banco Wachovia, roba y trae el dinero. No, porque eso no es en el Señor. Eso no pertenece a las cosas del Señor. Entonces, la obediencia marca al hijo obedecer en todo, pero que no sea malo. Obedecer en todo, pero que no sea algo de corrupción. Un hijo no tiene que obedecer a un padre que quiere que esa hija se prostituya para que lleve dinero a la casa. No.
porque eso no pertenece a las cosas del Señor. Un hijo no puede mentir. Cuando los padres que ven que el acreedor viene y le dice, no le diga al vecino que yo estoy aquí, dile que yo no estoy aquí. No. El hijo sabio le tiene que decir a su padre, no papá, yo soy de Cristo y el Señor no quiere que yo mienta, porque el que miente es del diablo y tú no quieres que tu hijo sea del diablo. Mejor, hazte un hombre como yo sé que tú eres un papá hombre y enfrenta a tu acreedor. Enséñame que tú puedes enfrentar a aquella persona que viene. Y si tú quieres que seas tú, háblale tú la mentira, yo no puedo. Tú no estás desobedeciendo a tu papá. Porque ni le está diciendo no lo voy a hacer, pero le está diciendo yo no puedo hacer esto. Porque el que miente es del diablo. Y tu padre, si es un padre cristiano, no te va a mandar a mentir. Porque eso no pertenece al Señor. Pero en toda otra cosa que no entre la maldad, dice la Biblia, obedécelo en todo. Cualquier cosa que no yerre con el señorío de Cristo y su santidad, oye, obedécelo en todo. Tu mamá, tu papá te mandó a fregar, friega. Te mandó a barrer, barre. Te dijo apaga la televisión y ve a dormir. Oye, ¿tú sabes cómo tú lo honras? Apagando la televisión y yéndote a dormir. Y el solo hecho de apagarla y irte a dormir, ya esa manera, esa acción de obediencia es una bendición. Ahí ya tú tienes una bendición ganada. Porque eso es lo que dice la Biblia. Obedécele, óyelo, escúchalo. Obedecer a papá y mamá es totalmente una bendición. ¿Hasta cuándo usted obedece a papá y mamá? No estamos de acuerdo con el sistema de este mundo, con ningún sistema debajo de la tierra, porque los sistemas de este mundo tienen ordenamiento jurídico que van en contra de este mandamiento. Por ejemplo, este sistema lleva a los hijos que después de 18 años ya tú eres apto para hacer y decidir en tu vida. Lamentablemente, ¿sabe lo que dice este mandamiento? Aunque tu madre sea una anciana, no la menosprecies. Mientras papá y mamá estén vivos, no importa que usted sea padre y tenga hijos, usted tiene un padre y una madre que tiene que escuchar y tiene que obedecer. Es un mandamiento eterno. Mientras esté vivo papá y mamá, usted siempre será su hijo. Y tiene la misma autoridad que cuando usted tenía 7 años, 10 años, 11 años, 15 años, 16 años. Esta actitud que este sistema impregna en el corazón de los jóvenes, este mal carácter de esta juventud y de esta sociedad que se está levantando en este sistema, es una actitud que está llevando al debacle a los Estados Unidos de América, donde los muchachos amenazan a sus padres y se lo dicen en su cara. Yo tengo 17, déjame que cumple 18, tú verás, se te va a acabar el cuento. Y se lo dicen en su cara. Y cuando cumplen 18, ¡ay, ese día del último cumpleaños! El pecho se le para, comienzan a caminar de otra manera. Ya tú lo ves a ellos llamando al abogado para que venga a sacarle lo suyo. Ese es el momento en que comienzan ellos a hablar de Estado. Me voy para Canadá, me voy para Canadá, me voy para... Es el momento en que si tú le alzas la voz o le pones la mano, te lo dicen en tu cara, llama a la policía. Es un mandamiento, es una regulación que tiene este Estado, pero está en contra del mandamiento. Tengamos cuidado nosotros los creyentes, si tan solo la legislación de este país anula la fuerza y el poder de este mandamiento, porque dicho sea de paso,
Aunque este sistema diga que a los 18 años tú puedes hacer lo que tú quieras, si haces lo que quieras en contra de Dios, tiene una maldición en tu vida. Este estado no te va a cuidar a ti del infierno. Este estado no te va a exonerar. Este estado no se va a poder presentar ante Dios y decirle: no, Dios mío, él tiene 18 años, él se fue de la casa y se fue, se la gritó en contra de su padre, pero cumplió 18 años. Y el rey fue que lo dijo. El rey dice muchas cosas, como dijo que no se predicara el evangelio por las calles de Palestina. Y cuando agarraron a Pedro y a Juan, lo llevaron ante el Sanedrín y le dijeron: no predique más en el nombre de Cristo. Y ellos le dijeron: juzgad vosotros si es justo. Obedeced a los hombres antes que a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier cosa que se te imponga al mandamiento, tú tienes que oírlo, hijo, pero no lo escuche y lo obedezca. Ten cuidado si escucha el sistema. Este es un sistema que divide la familia. Este es un sistema que hace hijos bastardos. Este es un sistema que trastorna el corazón de los hijos. Y cuando el hijo ya tiene 18, ya se pierde. Tiene el corazón envenenado, porque se lo comienzan a envenenar en la misma escuela, en el mismo centro de educación. Ahí, esos llamados sociólogos, social workers de este país, se lo dicen claro: ¿cuáles son tus derechos? La Biblia permanece para siempre, y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, como hubiese querido que estuviera aquí hoy la iglesia llena de jóvenes y de hijos. Pero ellos no sabían tampoco que este era el principio que íbamos a comenzar. Pero los muchachos y los jóvenes que están aquí, bienaventurados son ustedes. Oye lo que dice Dios. Obedece. Con el solo hecho de obedecer, ya esa acción de obedecer es una bendición vista delante de Dios. Bien vista delante del Señor. En tercer lugar, para honrar a nuestros padres, es necesario analizar las ventajas y las desventajas de la obediencia y la desobediencia a los padres. Es necesario analizar si hay ventajas y si hay desventajas. Yo quisiera presentarle 5 ventajas que hay cuando usted honra a su padre y a su madre. Miren las ventajas que hay. Número 1. La primera ventaja para honrar a papá y mamá es que el hecho de tú honrar a tus padres, eso agrada a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 20, la Biblia dice: porque esto agrada a Dios. Hijos, obedeced a vuestro Padre, porque esto agrada a Dios. ¿Cuál es la ventaja? ¿Sabe cuál es la ventaja, hijo? ¿Sabe cuál es la ventaja de nosotros que tenemos nuestro padre? Mi padre ya murió, pero tengo a mi mamá. La ventaja es que cuando tú honras a tu papá y tu mamá, eso agrada a Dios. Es una adoración a Dios. Es una honra a Dios. Cuando tú honras a tu padre, ese hecho de honrarle a ellos honra a Dios, agrada a Dios. Es una adoración al Señor. Si tú tienes eso en mente, tú vas a ganar, tú vas a tener beneficios, habrá muchas ventajas para ti. Cada día, de lunes a sábado a domingo, que en la mañana hasta la noche, cuenta tu día, repasa tus acciones y tus obras. Cada acción que tú hagas, que sea honra a tus padres, eso agrada a Dios. ¿Quieres ser agradable ante Dios? Desde que amanece, comienza a honrar a tu padre. Hónralo.
Como me dijo un joven, ¿y cómo yo sé que eso honra a Dios? Honra a tus padres. Tú conoces a tu padre como todos los hijos conocemos a nuestro padre. Tú sabes lo que le gusta a tu padre. Tú sabes lo que no le gusta a tu padre. Haz las cosas que le gustan. Cumple con las cosas que él te manda. Tu padre le gusta que cuando entre a tu habitación la vea ordenada, limpia. Que cuando tu padre entra y ve en esa habitación limpia, buen olor, los zapatos bien puestos, los tenis Jordan que vuelan en su mismo sitio y lugar, la ropa sucia puesta en un lugar, la cama bien arreglada. ¿Le gusta eso a tus padres? Pues mira, cuando tú haces lo que a ellos le agrada, tú no solamente estás agradando a papá y mamá, tú estás agradando a Dios. Es una acción que llega a los cielos y el soberano Dios lo está mirando. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Oye, hijo, ¿sabes lo que dice la Biblia? Dios honra a los que le honran. Si tú le agradas a Dios con tus obras y tus actos, Dios te va a agradar a ti con su gracia eterna. Tú verás que serás diferente a tus amigos. Tú verás cómo vas a crecer en gracia. Tú verás cuando tú toques las puertas se te van a abrir. Tú verás que cuando tú tomes la mano de algo, eso es tuyo. Cuando tú pises será tuyo. Tú verás cómo la gracia, la rica gracia de Dios estará a tu lado. Oye, una ventaja como esta, tú no te la puedes perder. Comienza desde hoy. Comienza desde hoy. Buscar cada acción, cómo agrado a papá y mamá, qué le gusta a ellos, qué debo hacer. Y tú verás que no solamente ellos estarán felices, también estará feliz Dios, tu creador. Eso es una adoración a Él. Alabado sea su nombre. La segunda ventaja es porque esto es justo. Efesios capítulo 6, verso 1. La Biblia claramente dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sabe cuál es la segunda ventaja? Que cuando tú honras a papá y mamá, esa acción es justa. Eso es una acción correcta. Eso es una buena acción. Será bien vista por tus padres. Será bien vista ante Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca de los justos? Que los justos son como aquel árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas, que crece y da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. El hijo que honra a papá y mamá tiene la ventaja de que esa acción es reconocida como justa delante de Dios. Cuando Dios ve desde los cielos a un hijo honrando a papá y mamá, eso ya va a su favor. Eso va a su expediente. Eso va como un crédito puesto a favor de él. Es una acción justa. Y eso está apuntado a favor tuyo. Es algo correcto, que Dios lo ve como justo, como correcto. Y el justo, Dios lo planta, como planta el árbol junto a la corriente de las aguas. Será una vida próspera, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen. Gloria al Señor. Amén. La tercera ventaja, cuando tú honras a papá y mamá, dice, porque es el primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, verso 1 lo dice claramente: hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. ¿Sabe cuál es? Honrar a papá y a mamá.
de los 6 mandamientos, de donde vamos a sacar los 6 principios, este primer principio pertenece al primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa es honrar a papá y mamá. Lo que está diciendo es que desde que tú honras a tu papá y tu mamá, esa acción tiene una promesa en sí. Cuando tú honras, ¿qué es honrar? Obedecer, respetar, amar, exaltar, agradar, eso es honrar. Cuando tú honras a tu papá porque lo estás respetando, a tu mamá porque le estás obedeciendo, porque estás agradándole, cuando tú haces esa acción, esa es una acción que tiene una promesa. Hay un beneficio, hay una bendición. Solamente cada acto, si en el día tú honras a tu papá y tu mamá 6 veces, 7 veces, 8 veces, 10 veces, desde la mañana hasta la noche, eso era honrándole. Cada honra que tú hagas es una promesa. Hermanos, ¿ustedes se fijan lo que estamos hablando? ¿Saben lo que estamos hablando? Herencia eterna. Como nosotros, los padres, muchas veces nos equivocamos, aún siendo padres cristianos. Nos esforzamos para dejarle a nuestros hijos una excelente educación. Nos esforzamos para dejarle a nuestros hijos una herencia segura económica. Y no estoy diciendo que está mal, pero nos esforzamos demasiado en eso. Pero la única herencia eterna que nunca va a desaparecer y hará rico a tus hijos, y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de los hijos tuyos. ¿Sabe lo que es? Los mandamientos de Dios. Que tus hijos cumplan con la palabra. Este es un mandamiento que cuando tu hijo lo hace, es una herencia que tú le estás dejando. Es un crédito a su favor que hay para él. Allá en el banco de los cielos, por esa honra que ese hijo hizo, ya hay un crédito a favor de él. Y cuando vengan los días malos y ese hijo se arrodille y clama en los cielos, hay a favor de él. Hay demasiado dinero acumulado a su favor. Promesas, no solamente promesa por la acción buena que hace y por la bendición que va a recibir, promesa porque ya el mandamiento tiene una promesa hecha. Ya hay una promesa que está hecha. Cada vez que el hijo honra, la promesa que está hecha le llega. Es una promesa eterna que ya Dios la dijo y va a cumplirse así, porque Dios no miente. Dios no miente. Y Dios dijo que si tú honras a tu papá y tu mamá, te va a ir bien. Y esa es la promesa. Y todo lo que hagas va a prosperar. Y los días tuyos se van a prolongar. Por lo cual eso es una promesa que está ahí ya hecha. Y Dios no puede mentir. Eso se va a cumplir. Si tú quieres que se cumpla en tu vida, honremos a nuestro padre y a nuestra madre. En cuarto lugar, la ventaja, porque tus días serán prolongados. Eso es lo que dice Deuteronomio 5:16. Si honra a tu padre y tu madre, tus días serán prolongados. Pero la sexta ventaja es para que te vaya bien en la tierra. No es que mañana en los cielos, sino aquí en la tierra, ahora, hoy, en el ahora. Si honra a papá y mamá, te irá bien. Te irá bien. Oh, hermanos míos, quiero decirles lo siguiente. La gran mayoría que estamos aquí hoy, no sé si es por el Día de la Madre, son personas adultas y unos cuantos jóvenes que tenemos, gracias al Señor. Cuando estemos oyendo este principio, no solamente pensemos en los hijos nuestros, pensemos en los padres nuestros.
escuchando esto, hermano, hermana, no comience a aplicárselo a los hijos tuyos. No agarre el mensaje y le diga, esto es para mi hijo. Ay, si mi hija estuviera aquí. Ay, si mi hijo... No lo hagas. Aplícatelo a ti. Y pregúntate, ¿dónde está tu papá y tu mamá? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo están viviendo? ¿Cuál es tu interacción con ellos, tu relación con ellos? ¿Tiene más de un mes que no honra a tu papá y tu mamá aunque sea con una llamada? ¿O solamente tú te jactas y duermes en tus camas, en tu almohada, pensando, no, él vive bien, él está bien ahí en Puerto Rico? No, mi hermana lo está cuidando. Él está un poco malito, pero mi hermano vive al frente, una hermana vive atrás, mi hermano, mi tío vive ahí y él está bien cuidado. Yo sé que él está bien cuidado. Tú no estás honrando a tu papá y tu mamá. Tú no te puedes fiar en la conducta y en el cumplimiento de los otros. Eres tú. ¿Qué tú estás haciendo? Pero pastores que vive lejos, gracias le damos a Dios que tenemos teléfono. Y está el correo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros padres? Y oye como dice, y aún estando ellos ancianos, no los menosprecies. Ten cuidado, porque la ley de la vida, ya cuando la persona está anciana, uno siempre piensa, pero parece un niño. Ya mi mamá no tiene las facultades que tenía antes. Ya inclusive tengo muchas veces que tener cuidado con lo que ella habla. Tengo que tener cuidado. No la menosprecies. No importa los obstáculos y los límites que tenga por la edad. Es tu mamá, Rolando. Tienes que honrarla. Y a veces parecen como niños. ¿Tú ves los niños que a veces quieren una paleta y tú le das la paleta? Ay, amada, cómprame esto. Un helado. Pues si yo te dije de vainilla, pero ¿por qué no lo compraste de chocolate? Pero yo soy día para saber. No me lo compré de chocolate, pero ya te traje el de vainilla que tú querías. Hónralo. Pero que no es fácil, pastor. Esa vieja a veces se ponen esos viejos. Que es un problema. Tú sabes, oye lo que tú me estás diciendo, que quiere un helado de vainilla. Vainilla. Chocolate. Lo quiere. Y después que tú tengas esa casa, que te ha quitado toda la ropa, volvértela a poner para salir al supermercado, es un lío. Pero eso es lo que dice la Biblia. Hónrale no por las mañas de ella, por las limitaciones que tiene. Hónrale porque es que Dios es que te manda a honrar. Y cada vez que le honre, va a tener un crédito a tu favor. Alabado es el Señor. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y sea de larga vida en esta tierra. Esa es la promesa que ya está impregnada en el mandamiento. Por lo cual esta promesa está hecha en el sí y en el amén. Serás así, tal como lo dice. Por último, hermanos, quisiera darles 5 amonestaciones para aplicarla al principio conductual: honra a tu padre y a tu madre. La primera amonestación: acepta el mandamiento como una orden divina para el bien de tu vida. El mandamiento no es un capricho de tu papá y tu mamá. El mandamiento no es tu padre y tu madre que lo ha hecho. El mandamiento es una orden divina. Número 2, acepta la honra a
a Dios cada vez, valora la honra a Dios cada vez que honra a tu padre y a tu madre. Valora que cada vez que tú honras a tu papá y tu mamá, está a la vez agradando a Dios. En tercer lugar, procura alcanzar los beneficios y las bendiciones para tu vida que tiene el mandamiento. El principio tiene ya una promesa que será un beneficio, una bendición a tu favor. Aprovechalo. ¿Cómo tú lo aprovechas? Honrando a tu padre y a tu madre. En cuarto lugar, determina hacer de tu vida una honra de acción de gracia para tus padres. Cada vez que tú honras a tu papá y tu mamá, tú le estás dando una gracia a Dios por tus padres y a la vez agradando el corazón de tu padre y tu madre y como una adoración a Dios. La quinta amonestación: no permitas ser causante de la sociedad peligrosa de los últimos tiempos. No permitas que tú te conviertas en ser el causante o uno de los causantes de la sociedad peligrosa de estos últimos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que vendrán tiempos, que los tiempos que han de venir son peligrosos. Y Pablo le dice, serán peligrosos por una serie de conductas que tendrán una serie de hombres y mujeres. Y miren lo que le dice Pablo. Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días, Pablo le está diciendo esto a Timoteo en el primer siglo. Y miren ya en qué siglo estamos. Quiere decir que estos son los tiempos a los cuales Pablo se estaba refiriendo. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, miren los hombres que van a hacer estos tiempos peligrosos: los amadores de sí mismos. Los amadores de sí mismo. En segundo lugar, los avaros. En tercer lugar, los impíos. Después vienen, en tercer lugar, los vanagloriosos. Avaros, vanagloriosos. Después vienen los soberbios. Después vienen los blasfemos. Y en sexto lugar, ¿sabe quién está? Los desobedientes a los padres. Quiere decir que cuando un hijo o una hija desobedece a papá y mamá, se está convirtiendo en uno de los protagonistas que están haciendo estos últimos tiempos, tiempos peligrosos. Un hijo que desobedece a papá y mamá se está convirtiendo no solamente en un bastardo desobediente, se está convirtiendo también en un delincuente. Se está convirtiendo en un causante de que estos tiempos sean tan peligrosos como son. Un hijo desobediente es una bomba de tiempo caminando en las calles de Allentown. Un niño desobediente es un peligro para la sociedad pública. Un hijo desobediente o una hija desobediente es un hijo que tiene un corazón rebelde, es una bomba atómica. Donde quiera que va, está a dañar. Un hijo desobediente es un causante, es un peligro, es uno que va a cometer fechoría. Un hijo desobediente no sabe lo que es stop sign. Lo lee pero no lo sabe y lo cruza. Un hijo desobediente, la luz roja es verde para él. Un hijo desobediente traspasa los límites, aunque hay un letrero que diga que no traspase. Un hijo desobediente claramente va en contra de los límites y va en contra de Dios y su palabra, en contra de su padre. Se mete en vicios y en corrupciones.
y actúa de una manera rebelde y libertina porque Él es Él. Un hijo desobediente es un hijo que tiene ya muchos expedientes en la policía. Vaya, búsquenlo. Un hijo desobediente es aquel que nada más está en internet inventando cómo hacer una bomba, cómo agarrar un fusil, cómo meterme en una escuela pública. Me voy a vestir de Batman, voy a agarrar un ametrallador, voy a comenzar a matar gente. Los psicólogos están perdidos. No, es que hay que ver su pasado, de dónde viene. Es que fue violado cuando niño. Es que eso, y Pablo dice a los hijos, no, es que son desobedientes a los padres. Porque la primera autoridad que Dios le puso para madurar, la primera autoridad que Dios le puso para cuidarlo, protegerlo y guiarlo, ya Él la desobedeció. Si desobedece la primera autoridad, va a desobedecer a los policías, va a desobedecer a los maestros, va a desobedecer al pastor, va a desobedecer a todo el mundo. Porque ya tú violaste los límites de la primera autoridad que Dios te puso. Quiera Dios que hoy, desde que salgamos de ahí, comencemos a contar nuestros días a través de esta conducta. Cómo honrar a mis padres. Quiera Dios que el Señor nos hable de tal manera, no importa que ya tú tengas la edad que tengas, que esté casado, que tenga hijos, si tan solo te queda un solo papá o mamá, es necesario que comencemos desde hoy o retomemos este principio, honrar a nuestros padres. Que Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, grande eres tú, Señor, maravilloso, eterno Padre. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos ha enseñado. Ten misericordia, Señor. Mucha misericordia. Y que la palabra que hemos oído hoy, todos los hijos que estamos aquí presentes, podamos guardarla y practicarla, ponerla por obra, como una obediencia a ti, como una honra a ti, Señor, porque es lo que nos ha mandado. Gracias, Señor, por hablarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchos de los que estamos aquí, Padre, queremos pedirte que nos perdone, porque muchas veces hemos fallado y no hemos cumplido con este principio. Pero muchas gracias, Señor, porque tú vuelves con tu palabra a amonestarnos. Y nosotros hemos recibido tu amonestación. Y rendidos bajo el poder del Espíritu Santo, vamos a llevar nuestra vida en una honra constante a nuestros padres. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Muchas gracias por las bendiciones y la promesa. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.